Está. Bien, entonces ahora vamos a hablar acerca de generalidades. Vamos a hablar conceptos, definiciones de lo que es generalidades. Perdón, vamos a sacar a la choca esta. Bien. Cuando hablamos de generalidades, pues vamos a dar una definición, ¿no? ¿Qué es el sistema nervioso? ¿No? El sistema nervioso es uno de los sistemas constituidos por órganos muy especializados que nos hacen superiores a otros seres, ¿no? Voy a cortar mi video, por favor. Bien, entonces, gracias a nuestro sistema nervioso, nosotros podemos diferenciarnos de otros seres, ¿no? Eh, y bueno, podemos leer acá que es la porción más importante del organismo debido a sus altas funciones de regulación y control de numerosas estructuras vitales para la sobrevivencia y funciones cotidianas, ¿no? Entonces, sin nuestro sistema nervioso, sin nuestra masa encefálica, nosotros no vamos a poder realizar funciones así diarias o cotidianas, ¿no? Si, por ejemplo, tuviésemos un infarto o una lesión importante donde se anularían o se abolieran las funciones, entonces nosotros entraríamos en una muerte cerebral, ¿no? Una muerte cerebral es que pues todos tus órganos no pueden estar funcionando gracias al sistema nervioso autónomo. Tu corazón puede estar latiendo, bueno, tus pulmones no van a poder expandirse porque necesita de los músculos, ¿no? Así que estarías conectado a una máquina y para que puedas respirar, pero después todos tus órganos estarían funcionando, porque aparte del sistema nervioso central, tenemos un sistema nervioso que es el autónomo, el simpático y el parasimpático, ¿no? Pero entonces, pues estarías postrado en cama y no podrías tener funciones. Entonces, gracias a nuestra masa encefálica, que es parte del sistema nervioso central y que nos toca estudiar ahora, podemos realizar funciones importantes dentro de nuestra vida, ¿no? Em, esta es la división que tenemos nosotros en el sistema nervioso, ¿no? Pues se divide en tres partes, ¿no? En un sistema nervioso central, que es el que vamos a estudiarlo ahora, un sistema nervioso periférico y un sistema nervioso autónomo, ¿bien? El sistema nervioso central es donde encontramos todos estos órganos nobles, ¿no? El cerebro, el cerebelo, el tallo cerebral, la médula espinal, ¿no? El sistema nervioso periférico se refiere a los nervios que se van a encontrar distribuidos en todo el cuerpo humano, ¿no? Y vamos a estudiarlos, parte de ellos ustedes ya los han estudiado. Y el sistema nervioso autónomo es aquellos nervios constituidos por el sistema nervioso simpático y parasimpático que van a controlar nuestras vísceras, ¿no? El corazón, los pulmones, los intestinos, los riñones, los órganos reproductores masculino, femenino y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta es la división, ¿no? Pero cuando vamos avanzando y vamos estudiando las partes del cuerpo humano, vamos estudiando al mismo tiempo la inervación periférica y autónoma, ¿no? Nos vamos a centrar principalmente al estudio del sistema nervioso central, ¿bien? Entonces, el sistema nervioso central elabora, correlaciona e integra la información que le llega desde el sistema nervioso periférico y genera los impulsos nerviosos en respuesta a la información recibida, ¿no? O sea, una, nosotros funcionamos en base a estímulos, ¿no? Estímulos visuales, por ejemplo, estímulos auditivos, estímulos olfatorios, estímulos gustativos, ¿no? Estímulos, ¿qué más les puedo decir? Estímulos sensitivos, estímulos dentro de los sensitivos
que recogen los receptores, por ejemplo, que se encuentran distribuidos en la piel y mucosas, ¿no? Vamos a poder percibir, por ejemplo, el dolor, la presión, la temperatura, el, el tacto, si es fino o grueso, etcétera, ¿no? Y eso, dependiendo qué sensación nos cause, ¿no? Van a viajar hasta el sistema nervioso central para que el sistema nervioso central produzca una respuesta, ¿no? Por ejemplo, si es un estímulo luminoso muy fuerte, ¿qué respuesta producirás? El parpadeo, ¿no? Pues si es un estímulo auditivo muy fuerte, ¿no? Te taparás los oídos. Si es un estímulo doloroso que está en tu mano, pues levantarás tu mano. Esa es la respuesta, ¿no? Entonces, nosotros funcionamos, nuestro sistema nervioso central es el que, donde concentra todas esas funciones y pues da una respuesta. Bien. El sistema nervioso central está constituido de lo siguiente. Esto quiero hacer desaparecer. Bueno, el sistema nervioso central está constituido por unas membranas. Ups, ¿qué pasó aquí? Había unas imágenes. No tiene imágenes. Me esperan un momentito, voy a verificar esto. Bueno, ahora sí, disculpen. Como les iba diciendo, entonces, pues tenemos acá el sistema nervioso central, ¿no? Y estábamos en la constitución, ¿no? ¿De qué está constituido nuestro sistema nervioso central? De todos estos órganos nobles, ¿no? De todos estos órganos nobles. Eh, acá. Está constituido de el encéfalo, o sea, la masa encefálica, que a su vez el encéfalo tiene al órgano más importante, que es el cerebro, ¿no? Luego el cerebelo y el tronco encefálico. El tronco encefálico o tallo encefálico, como quieran llamarlo, está constituido por tres estructuras, ¿no? El mesencéfalo, que es el que está muy conectado al cerebro, ¿no? El puente de Barolio o protuberancia y el bulbo raquídeo o médula oblonga. ¿Sí? Médula dilatada, quiere decir oblonga. Bulbo raquídeo, médula oblonga. Todas estas estructuras conforman el encéfalo. Bien. Y estas estructuras están localizadas dentro de la cavidad craneal. Bien. Entonces, cualquier traumatismo que exista en el cráneo, un golpe en la cabeza muy fuerte, por ejemplo, un accidente de tránsito, una caída que te rompas los huesos del cráneo, ¿no? Vas a lesionar estas estructuras que se encuentran dentro de la cavidad craneal, o sea, el encéfalo. Bien. La otra porción del sistema nervioso central es esta prolongación de aproximadamente unos 45 centímetros de longitud que se denomina médula espinal, ¿no? La médula espinal está localizada dentro del conducto raquídeo
y llega aproximadamente hasta el borde inferior de la segunda vértebra lumbar, ¿no? Entonces, no tiene la misma extensión que la columna vertebral, sino esta es más corta, ¿no? Llega a medir, como les mencionaba, unos 45 centímetros. Y tiene dos dilataciones, ¿no? Una cervical y otra lumbar, que vamos a hablar en la siguiente clase cuando llevemos médula espinal. Entonces, en resumen, el sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo por el cerebro, cerebelo y tronco encefálico, y el tronco encefálico por el mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo o médula oblonga. Bien, bueno, no olvidar esto, ¿no? Y que obviamente se encuentran en el interior de cavidades, en este caso la cavidad craneal, y el conducto raquídeo en el caso de la médula espinal, ¿no? Bueno, estas estructuras tienen que estar envueltas en unas membranas, que son las meninges. Ustedes van a ver acá, ¿no? Unas membranas que envuelven, acá tenemos, fíjense, la masa cerebral, y acá vemos unas membranas, ¿no? Que son tres, ¿no? La más pegada, se podría decir, de que tiene acá una coloración rosada, muy adherida al cerebro, en este caso, es la pía madre, ¿no? Encima vamos a ver una capa de color celeste, que va a ser la aracnoides, y otra mucho más periférica de coloración blanquecina y que está adherida a los huesos del cráneo, que va a ser la dura madre, ¿sí? Entonces son tres capas que forman las meninges, la pía madre, ¿no? La aracnoides y la dura madre. Bueno, entre estas tres membranas existen dos espacios, ¿no? Un espacio que se encuentra debajo del aracnoides, que se llama el espacio subaracnoideo, y otro que se encuentra entre la dura madre y la aracnoides, que se llama el espacio supraaracnoideo. Subaracnoideo entre la aracnoides y la pía madre, y supraaracnoideo entre la dura madre y la aracnoides. Así de sencillo, ¿no? Vamos a ver más adelante que en el espacio subaracnoideo circula líquido cefalorraquídeo, ¿no? Ustedes verán y compararán con otros órganos importantes del cuerpo humano, ¿no? Por ejemplo, el pulmón, ¿no? El pulmón tiene una membrana que los recubre. ¿Cómo se llama esa membrana que recubre los pulmones? A ver, Sería la Mercedes. pleura. 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 Muy Pleura. bien, la Pleura. pleura. Muy bien. Sí, perfecto. El corazón también tiene su membrana. ¿Cómo se llama? Pericardio. Pericardio. Y los órganos abdominales también tienen una membrana. ¿Quién sabe? Peritoneo. Peritoneo. Muy bien. Entonces, todos nuestros órganos están recubiertos de membranas serosas. Y el sistema nervioso central no es una excepción, sino que tiene también sus membranas serosas que van a ser las meninges. ¿Sí? Las meninges, que ya saben son tres. Y entre cada meninge que están superpuestas hay dos espacios. Uno subaracnoideo y otro supraaracnoideo. ¿Bien? Bueno. ¿Qué más? ¿No? Bueno, también dentro de estos órganos, pulmón, corazón y órganos abdominales, hay líquido, ¿no? Es un líquido muy claro, muy transparente, que la función que tiene, si hablamos del corazón, pulmón y órganos abdominales, la función que tiene es de proteger, sumergir estos órganos, ¿no? Entonces, el líquido cefalorraquídeo que vemos acá en el sistema nervioso central tiene la misma función, ¿no? De proteger, de hacer que esté sumergido y evitar que estos órganos tan nobles lleguen a tener un contacto íntimo con los huesos del cráneo o la columna vertebral. Como ustedes saben, está muy adherido, ¿no? Entonces, por fuera, el líquido cefalorraquídeo, pues se va a encontrar entre la aracnoides y la pía madre, que va a ser el espacio subaracnoideo, este espacio, ¿no? Mientras que en el interior del sistema nervioso central, existen unos espacios que se llaman ventrículos, ¿no? Por ejemplo, acá esta es la masa encefálica, es el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico. Fíjense en su interior hay esta formación que se llaman ventrículos.
Los ventrículos son espacios, son cavidades, ¿no? Y en estas cavidades, pues va a existir el tejido que forma, que elabora el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que son los famosos plexos coroideos. Los plexos coroideos que se localizan en estas cavidades elaboran el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuántos ventrículos tenemos en todo el sistema nervioso central? 4 principalmente. 2 localizados en ambos hemisferios cerebrales. Recordemos que tenemos 2 hemisferios cerebrales. Entonces, el primer y segundo ventrículo se localizan en los hemisferios cerebrales. El cuarto tiene forma romboidal, es este, el cuarto ventrículo. Y el tercer ventrículo está entre el primero entre el primer, segundo y cuarto. Está ahí justo al medio, de forma triangular. Primero y segundo en los hemisferios cerebrales. Tercer ventrículo en el famoso diencéfalo que vamos a hablar enseguida. Y el cuarto ventrículo detrás del tronco encefálico. Bien. Vuelvo a mencionar que en su interior están los plexos coroideos que elaboran el famoso líquido cefalorraquídeo, ¿no? ¿Cuáles son las características del líquido cefalorraquídeo? Que es muy transparente, como a cristal de roca, ¿no? Donde no tiene que existir ni una sola bacteria, ¿no? Si hay contaminación al menos hay una sola bacteria, pues todas las membranas se infectan, ¿no? Y el encéfalo también, produciendo una meningitis, una encefalitis o una mielitis, ¿no? La mielitis es la inflamación de la médula espinal, ¿no? Bueno, entonces este líquido es totalmente aséptico, ¿no? Puro, como cristal de roca, con muchas glucosas, muchas proteínas, pero cero bacterias. No puede existir bacterias en el líquido cefalorraquídeo. Bien. Bueno, ustedes van a leer la parte del desarrollo embriológico, ¿no? Y nuestro sistema nervioso central se forma por un tubo que se llama el tubo neural, ¿no? Que está en el dorso de la formación de la placa neural, del ectodermo principalmente, ¿no? Ustedes ya han llevado embriología, ¿no? Donde ese tubo va a producir unas vesículas, las vesículas primitivas, se llaman vesículas nerviosas primitivas. Y son 3 estas vesículas, ¿no? El prosencéfalo, que lo tenemos acá, el prosencéfalo, que ustedes ya se van a imaginar, va a formar esta porción, ¿no? El prosencéfalo va a dar origen al telencéfalo y al diencéfalo. El telencéfalo va a formar los 2 hemisferios cerebrales, ¿no? Entonces, del prosencéfalo viene el telencéfalo y del telencéfalo los hemisferios cerebrales. El diencéfalo se queda ahí como diencéfalo en el interior del cerebro. Es un tema específico que vamos a hablar del diencéfalo, donde están el hipotálamo, el tálamo, el epitálamo, ¿no? Lo vamos a dejar para esa práctica, ¿no? La otra vesícula, la segunda vesícula es el mesencéfalo. Aquí lo tenemos al mesencéfalo. Esta vesícula forma solo esta porción, constituido por los pedúnculos cerebrales y una estructura denominada la lámina cuadrigémina. Mientras que el rombencéfalo, ¿no? Va a formar esto, ¿no? El rombencéfalo se va a dividir en en, va a formar, perdón, el puente, ¿no? Y el cerebelo. Puente, cerebelo y bulbo raquídeo, ¿no? El rombencéfalo, pues, va a dar origen a esto, ¿no? Y luego, debajo del rombencéfalo, tenemos la médula espinal, que obviamente se va a formar por esta estructura, ¿no? Bien, entonces, recordemos que es un tubo y ese tubo, obviamente, como tiene una luz, entonces queda como vestigio de los ventrículos, ¿no? De ese tubo está ahí, tiene que ser hueco en su interior. ¿Para qué? Para que en estos ventrículos circule el líquido cefalorraquídeo también, ¿no? Bueno, ¿qué más? A ver, ¿cuál es la unidad anatomofuncional del sistema nervioso central? Pues la neurona, ¿no? La neurona que pues es la célula importante y que se clasifica y que se divide en varios tipos de neuronas, donde tenemos acá el cuerpo de la neurona que es de forma estelar, ¿no?
que tiene unas prolongaciones así digitiformes como dedos, como árbol, que se llaman las dendritas, dendro, que significa árbol, que en cada punta tiene estos botoncitos que lo que hacen es entrar en contacto con otras dendritas de otras neuronas y producir de este modo la sinapsis, ¿no? La sinapsis va a hacer que se produzca una descarga de unas moléculas denominados neurotransmisores, que tenemos una clasificación variada de neurotransmisores, ¿no? Y esa transmisión de neurotransmisores va a ir pasando de neurona a neurona, ¿no? Entonces, esa es la primera parte de la neurona. Tiene una cola que se llama cilindro axil o eje, ¿no? Que está envuelto en una vaina, fíjense ahí, de coloración violeta, es la vaina de mielina, que le da esa coloración blanquecina a la neurona, ¿no? Y que en su extremo distal, pues presenta estos botones también sinápticos para que haga contacto con otras células nerviosas, ¿no? Entonces, la unidad anatomofuncional del sistema nervioso central es la neurona, ¿no? Vamos a ver que el sistema nervioso central en su interior está formado por sustancia gris y sustancia blanca, ¿no? En la sustancia gris, la única porción que vamos a encontrar son los somas o cuerpos neuronales. Mientras que la sustancia blanca, que hablemos del sistema nervioso central, solo va a estar formado por los ejes o cilindroejes, ¿no? ¿Por qué va a ser sustancia blanca? Por la vaina de mielina que tiene esta porción de la neurona, ¿no? Es donde viaja el impulso nervioso. Una vez que, por ejemplo, esta neurona ha procesado una información, ¿no? Digamos, está captando un estímulo doloroso, ¿no? Ese estímulo doloroso, pues tiene que viajar, ese estímulo tiene que viajar por este cable, si vale el término, que es el cilindro axil o eje, viaja y hace conexión con otra neurona que se localice a distancia, ¿no? Para que se produzca una respuesta, ¿no? Bueno, esa es la función de las neuronas y de los cilindroejes o axones. Bien. Bueno, acá hay otros tipos de neuronas que tienen funciones de sostén, funciones de defensa del sistema nervioso central, así por ejemplo. Bien, como les mencionaba, el sistema nervioso periférico es aquel sistema nervioso constituido por nervios, ¿no? Donde conectará el sistema nervioso central, o sea, la masa encefálica y médula espinal, con los órganos que tenemos distribuidos en el cuerpo humano, que son 5.000 órganos aproximadamente que tenemos distribuidos en el cuerpo humano, ¿no? Estos 5.000 órganos son huesos, articulaciones, músculos, órganos y todo, ¿no? Entonces tenemos nervios periféricos que se distribuyen de manera equitativa y par a cada lado de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, de esa manera, pues es que el sistema nervioso periférico se va a dividir en nervios craneales, que son 12 pares, y nervios raquídeos, que van a ser 31 pares. Recordemos que los nervios craneales, que ustedes ya saben, porque han avanzado en acto 1, se originan de esta porción del sistema nervioso central, del tallo encefálico. Como son 12 pares, entonces ustedes van a distribuir estos 12 pares en 4 que van a originarse en estas 3 porciones. ¿A qué me refiero? Que los 4 primeros pares craneales se van a originar de mesencéfalo. Los 4 pares craneales del medio, de los 12 pares craneales, ¿no? En puente, y los 4 últimos pares craneales en bulbo raquídeo, ¿no? A ver, les tomo un examen. ¿Cuáles son los 12 pares craneales? ¿Quién me dice cuáles son los 12 pares craneales? O el primero al cuarto, a ver. Eh, pues a ver, Nayeli Cuevas, del primero al cuarto par craneal. ¿Cuáles son? Doctor, ¿me escucha? Muy bajito. Ya. Eh,
El primero es el olfático, el óptico, el troclear, el, no, no, el En orden. abducen. No, 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 no. ¿Me Primer, escucha? segundo, tercer y cuarto par craneal. Nayeli. Allá. Es Primer par craneal. el olfático, Olfatorio. olfatorio. Segundo. El óptico, Muy bien. Tercero. el troclear, No. no, Motor ocular común. motor ocular común, Cuarto. el, el troclear. Es Eso el sí, troclear o patético. Bien. sí. Bueno. Cuatro pares craneales del medio. Sara Micaela Bertis. Creo que la conozco a Sara. Buenas tardes, doctor, ¿me escucha? Sí, Ya, el quinto es el trigémino, sí. el sexto es el motor ocular externo, el séptimo es el facial y el octavo, mm, ay, no, que estoy muy El nerviosa. séptimo. El octavo. El octavo. El auditivo. El auditivo, vestíbulo coclear, ¿no? Ya. Y el último, los cuatro últimos, a ver, un varón. Están puras mujeres que hay acá, Lady. Aquí está Kevin. Kevin Sergio Juan Anco. Los cuatro últimos pares craneales. 9, El 10, doctor, 11 y sí, 12. el glosofaringio, Ya. el vago, No, que el espinal glosofaringio, vago, espinal y... y el hipogloso. Muy bien, perfecto. Está bien, ¿sí? Bueno, entonces estos nervios craneales forman parte del sistema nervioso periférico y los nervios raquídeos, que son 31, se originan de médula espinal, ¿no? Así como vemos en el siguiente. Aquí están los 12 pares craneales originándose de esta porción del encéfalo que es el tallo cerebral, ¿no? Tenemos bueno, ¿dónde está acá? El olfatorio, el óptico, el tercer, cuarto y sexto par craneal que van a los músculos, ¿no? El facial, el vestíbulo coclear, el glosofaringio, el neumogástrico, el espinal, el hipogloso, el facial y demás, ¿no? Ahí están. Pues no tendría que ser con números arábicos, sino con números romanos, ¿no? Acá está mal, ¿no? Según la nomenclatura anatómica, tiene que ser con números romanos, no arábicos, como está acá. Bien. Y los 31 pares de nervios raquídeos que se originan de médula espinal, 31 pares, ¿no? Que están distribuidos en cervicales, que son 8 nervios cervicales, 12 torácicos, ¿no? 5 lumbares, ¿sí? 5 nervios sacros y un nervio coxígeo en total. Fíjense, si hacen la sumatoria son 31 pares que se van a distribuir en el tronco y las extremidades, ¿no? De acá se van a formar plexos, el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar, el plexo sacro, el plexo coxígeo y se van a dirigir hacia los músculos, articulaciones, la piel de estas regiones, del tronco y las extremidades. Bueno, ahí están los plexos que les mencionaba, ¿no? Bueno, entonces, además de en medio, en el trayecto de los nervios, lo que vamos a ver es esto, los ganglios nerviosos, ¿no? Un ganglio nervioso, pues es un espesamiento del nervio, donde principalmente va a tener una función sensitiva o vegetativa, principalmente sensitiva. En el interior de los ganglios, que es el espesamiento de los nervios, existen cuerpos neuronales, o sea, sustancia gris, si vale el término, ¿no? Porque en el resto de los nervios, en el nervio en sí, este nervio largo que ven acá y con sus ramas, está compuesto de ejes o axones, ¿no? Los ganglios nerviosos están constituidos de cuerpos neuronales. Bueno. El sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, ¿no? Son los que van a controlar nuestros órganos internos.
¿no? Desde los que tenemos en la cabeza, en el tórax, en el abdomen, en la pelvis, ¿no? Y incluso en los miembros, ¿no? Por ejemplo, en la cabeza tenemos al globo ocular, la pupila, ¿no? Que reacciona bajo estímulos luminosos, simpáticos y parasimpáticos, las glándulas salivales, la glándula tiroides, paratiroides, ¿no? Y el corazón, los pulmones, el hígado, el estómago, etcétera, y los intestinos, el aparato urinario, ¿no? Todos estos que son controlados por el sistema nervioso simpático, ¿no? Tiene su antagonista, que es el sistema nervioso parasimpático, que tiene función, como les decía, antagónica, ¿no? Si el sistema nervioso simpático es el que acelera, digamos, las funciones, por ejemplo, en las palpitaciones, el sistema nervioso simpático acelera la frecuencia cardíaca, ¿no? El parasimpático va a desacelerar, entonces tiene una función antagónica. En el peristaltismo sucede lo mismo, ¿no? El simpático acelera el peristaltismo, mientras que el parasimpático desacelera las funciones, ¿no? Igual el vaciamiento gástrico, igual para las funciones de la vesícula biliar, ¿no? En el peristaltismo de los uréteres son estos conductos que conducen la orina de los riñones a la vejiga urinaria, ¿no? Después, todos estos órganos tienen funciones, ¿no? Autónomas, como dice su nombre, autónomas. No necesita del sistema nervioso central para que estos funcionen. Pueden funcionar de manera autónoma. Bueno, hay plexos nerviosos que forman así grandes conglomerados de neuronas, ¿no? Como por ejemplo el plexo celíaco, que es formado por el sistema simpático y parasimpático, que se podría decir que es el cerebro del estómago, el plexo solar o plexo celíaco, ¿no? Y que se localiza justo a nivel de la boca del estómago, a este nivel, ¿no? En esta región, en esta formación nerviosa, se distribuyen los nervios para que pues sea controlado estas funciones abdominales y pélvicas, ¿no? Bueno, entonces, esto, como decir, es un resumen de lo que es el sistema nervioso central, ¿no? Y bueno, también ya no tenemos mucho tiempo, ¿no? Me imagino que después de esto tal vez tienen otra clase, ¿no? ¿Tienen alguna otra clase? Sí, doctor. Con IPS. Ahí pues, bueno. ¿Perdón? Bueno, entonces, si no voy a perjudicarlos, más bien, pues les voy a entrenar. ¿Con quién pasan IPS? La doctora Patricia Sola. La Pati Gala. Ok, perfecto. Ya. Bueno, entonces, lean, por favor, ya tienen el texto, lean los capítulos 1, 2 y 3, ¿no? El día miércoles les tomo un examen de 20 preguntas que vale al 100%. No hay práctica de introducción a